Buenas tardes, mis hermanos. Una alegría saludarle a los hermanos de la Iglesia Adventista del Alto. Hoy día vamos a tener nuestra reunión virtual, dadas algunas condiciones, y queremos que el Señor pueda bendecirnos en esta reunión a través de este medio. Un grande abrazo para todos ustedes, un saludo cariñoso, esperando en nuestro buen Padre Celestial que Él esté en su gracia y en su misericordia, derramando muchas bendiciones sobre vuestras vidas. Voy a invitarles a leer una declaración del libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Y específicamente vamos a leer el versículo 42 hasta el 47. Doy lectura, mis hermanos, a este párrafo histórico que nos narra cómo fue en el principio la iglesia primitiva que continuó la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando Él regresó a los cielos y desde el momento en que se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Todo el capítulo, ¿cierto?, narra ese gran acontecimiento espiritual que sucedió en la vida de los apóstoles y los que con ellos estaban, el número de los cuales era alrededor de 120, que perseveraban en humilde oración y ruego, pidiendo la dirección divina, pidiendo sabiduría para comprender los grandes hechos que habían acaecido con la vida, muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesús, pero también una multitud de gente hambrienta y deseosa de entender el misterio de ese personaje que estuvo en esta tierra y que su vida y sus enseñanzas, sus obras, sus milagros, sus hechos extraordinarios simplemente cambiaron la historia del mundo. Muy bien, hermanos, quisiera leer lo que aquí el escritor bíblico, que es Lucas, narra respecto de qué aconteció con esa naciente iglesia. Versículo número 42 de Hechos capítulo 2. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es interesante que Lucas aquí muestra y pone énfasis en 4 hechos que caracterizaron a la iglesia apostólica. En los días cuando vivían los apóstoles y en el momento cierto después del derramamiento del Espíritu Santo, copiosamente y poderosamente como sucedió en el día de Pentecostés. Dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La pregunta lógica que surge. Bueno, los apóstoles habían estado aprendiendo durante 3 años y medio a los pies del mayor de todos los maestros. Habían escuchado de él tantas explicaciones de las escrituras reveladas en el Antiguo Testamento, las aplicaciones que él hacía, las profecías y el cumplimiento que estaban teniendo con su venida al mundo, con sus enseñanzas, con sus obras, con sus milagros y fundamentalmente, cierto, con su gran sacrificio por toda la humanidad. Así, la doctrina de los apóstoles era las enseñanzas que ellos ahora contaban a las personas de su Señor, basada estrictamente en la revelación divina, es decir, en las escrituras del momento del Antiguo Testamento, pero el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la persona, en la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, pero ellos también colocaban ahora un énfasis especial porque lleno del Espíritu Santo tuvieron una comprensión clara y profunda de las tantas veces que el Señor Jesús les enseñaba su verdad centrada en Él mismo, porque Él era la verdad. Y ahora entonces con iluminación celestial, llenos del poder de Dios, ellos enseñaban del rol, de la función de Cristo en el plan de Dios, en el plan de salvación.
y el significado de su muerte, voluntaria, vicaria, hecha en favor de ellos y en favor del mundo. Sin embargo, hermanos, ellos también agregaron algo muy importante, enseñaban la resurrección del Señor, Cristo resucitado. No solamente el Cristo que murió, derramó su sangre y el que fue sepultado, sino el Cristo que sus ojos vieron, que ellos contemplaron, que ellos palparon, como en el caso de Tomás, y seguramente los otros apóstoles también tuvieron el privilegio, al estar cerca de Jesús, quizá tomarle su mano, saludarlo. Hermanos y hermanas, los apóstoles enseñaban lo que estaba en la palabra, en las escrituras, en la revelación divina y en la revelación máxima, que era la persona misma del Hijo de Dios. Así, también seguramente ellos recordaban con nitidez, con meridiana claridad, las palabras que Cristo les había dicho en el día miércoles de la Semana de la Pasión, cuando estando en retiro, entre muchas otras cosas, donde Él le descorrió el velo del futuro, le habló de los acontecimientos del tiempo del fin, de cómo se iban a dar las cosas en la vida del mundo y que ellos y las generaciones futuras tenían que tener presente como señales inequívocas de que anunciaban el fin de la historia de este mundo y su regreso glorioso por segunda vez a la tierra a buscar a lo suyo. Le dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Los apóstoles tuvieron muy presente estas palabras de su maestro, y ahora, iluminados por el representante de Cristo en la tierra, el Paracleto Santo, esto es el Espíritu Santo, ellos entendían que tenían que perseverar, ¿cierto?, en la enseñanza de su maestro. Y ellos, unidos en este propósito santo, cumplían la tarea encomendada por su maestro y por nuestro Dios. Mis hermanos, hoy nosotros ya no esperamos la primera venida de Cristo. Tampoco estamos inmediatamente en el tiempo después de su ascensión. Nosotros ahora estamos en víspera de su segundo retorno. Y el llamado es el mismo, el desafío es el mismo: perseverar en el estudio de la palabra. La iglesia necesita imperiosamente un contacto personal con la palabra, no escuchada necesariamente vía terceros. La predicación cumple un rol en el plan de Dios. Quizás escuchar a muchos predicadores, ver muchos videos, ¿cierto? Leer lo que otros me mandan a lo mejor a través de las redes. Pero lo que el Señor más necesita es que usted de manera personal esté en contacto con la palabra. Esa es la enseñanza de los apóstoles, la palabra cuyo centro es Cristo. Escudriñadas las Escrituras, no para que otros me la den servidita, sino por mí, personalmente, porque mi alma, lo necesita. Y el Señor nos insta y nos motiva a que personalmente escudriñemos las Escrituras para que cada día tengamos un reencuentro con Cristo, nuestro buen Salvador. El texto luego dice, y perseveraban también en la comunión unos con otros. Esta palabra comunión está en el marco de la adoración. Ellos se juntaban públicamente para participar de la comunión del culto, de la adoración al Señor. Por un tiempo no muy prolongado se les permitió incluso reunirse en el templo de Jerusalén. Sin embargo, donde podían después juntarse, ellos lo hacían para poder adorar a Dios. El culto debe ser personal, cada uno debe hacer su propio culto, ¿verdad? Ojalá también a nivel familiar, cuando las circunstancias lo permiten. Y hermanos, el culto público, que es bíblico. Aquí dice que ellos se reunían más adelante en el templo,
estaban unánimes, unos a otros, en comunión, cantaban juntos, ¿verdad? Y escuchaban la palabra expuesta por algunos de los hombres del Señor, los apóstoles del Señor, los predicadores del momento aquel en que la iglesia, cierto, vivía esta experiencia. Hoy nosotros también, hermanos, en circunstancias muy distintas, en contextos muy diferentes, nunca debemos olvidarnos la necesidad que tenemos de perseverar en la comunión los unos con los otros. Comunión en la adoración, comunión en la fraternidad cristiana y vivir en comunión, en hermandad. Eso es lo que quiere el Señor. Y nosotros hoy, en estas circunstancias confusas, de incertidumbre, de tantas cosas que el enemigo va presentando para distraernos, se amenaza la comunión congregacional. Y creo que, hermanos y hermanas, que esto es un desafío inmenso. Nosotros debemos esmerarnos por no perder las bendiciones y los privilegios que implica reunirnos congregacionalmente en el templo, aun cuando las circunstancias no sean tan favorables. Nunca lo fue para los apóstoles. Ellos vivieron permanentemente bajo amenaza y llegó el momento en que los judíos se unieron y ya no le permitieron más el uso del templo. Pero así todos se las arreglaban para juntarse, si no en los templos, en las casas, para tener allí cultos congregacionales, culto público. Y lo hacían público y lo hacían por las casas. Las dos formas. El grupo pequeño cumple un rol, el culto familiar cumple un rol, pero eso no quita nuestro deber y nuestra necesidad de juntarnos como congregación. Y eso no debemos, hermanos, jamás olvidar. En relación con eso, dice el versículo 46, y perseverando unánime cada día en el templo. Es maravilloso leer esto, querida iglesia. Perseveraban cada día unánime en el templo. Me parece que nosotros no estamos imitando el ejemplo de esta iglesia llena del Espíritu Santo, de esta iglesia fervorosa, de esta iglesia dispuesta, muy dispuesta a adorar al Señor, a hablar de Cristo con fuerza, con poder, con denuedo, a trabajar por lo que más apasiona el corazón del Salvador y de nuestro Padre Celestial, que es la salvación de las personas a través de la revelación o de la comunicación de la historia de la redención centrada en Cristo, nuestro buen Salvador. Amada iglesia, hoy nosotros no estamos teniendo reuniones todos los días en el templo, pero la Iglesia Mundial ha acordado que por lo menos hay 4 o 5 reuniones oficiales donde se nos espera que nosotros nos podamos congregar en la casa de Dios mientras haya libertad para hacerlo. Porque llegará la hora que el Dios del templo nos dirá, ya no es hora de congregarse transitoriamente en los templos, habrá un pequeño lapsus para que después lleguemos y el Señor nos lleve al reino celestial definitivo y allí estaremos todos juntos sin separarnos nunca más. Así, querida iglesia, yo te desafío que en las 5 reuniones, en verdad aquí en Chile ya estamos solamente con 4 oficiales, porque la reunión del domingo ya no es realidad en la gran mayoría de nuestros templos, de nuestras iglesias. Pero está la escuela sabática, está el culto divino a continuación de la escuela sabática, los sábados por la mañana generalmente, y está el culto joven, el sábado por la tarde entre las 18 o 19 horas, y la reunión de oración y testimonio los días miércoles a mediados de semana, la iglesia en obediencia incluso a la recomendación de la sierva de Dios, fijó justo a mediados de semana una reunión oficial llamada reunión de oración y de testimonio para que nosotros podamos congregarnos en la casa de Dios y estar en comunión los unos con los otros. Un buen desafío. Te invito para que tú no dejes a un lado esta opción, este privilegio, esta necesidad, esta riqueza, esta bendición tan grande. Luego dice en el versículo que estábamos leyendo, el 42, y en el partimiento del pan perseveraban. Esta declaración tiene cumplimiento en doble sentido. Ellos participaban con una frecuencia, al parecer mayor que como lo hacemos nosotros hoy,
de la Santa Cena del Señor. No habla del pan y el vino, pero el hecho de que no mencione el vino no excluye la realidad de que ellos participaban de la Santa Cena como el Señor lo había instituido y establecido, y perseveraban en vivir esa experiencia, esa ceremonia, este ritual tan renovador como es la Cena del Señor. Solo el sábado tuvimos el privilegio de tener una Santa Cena con nuestra iglesia central acá en Chillán Viejo. Y siempre un momento como este es muy renovador e inspirador para la vida de todos quienes participan. Considero honestamente que quienes se excluyen de un privilegio así, en el fondo experimentan una gran pérdida. También, hermanos, la declaración de perseverar en el partimiento del pan revela que era una iglesia caritativa, generosa, compartían el pan por las casas, es decir, comían juntos toda vez que podían hacerlo, porque para ellos la vida no fue fácil. No se olviden ustedes, hermanos, que las autoridades, tanto religiosas como políticas, se complotaban, se unían en pro de poder no dejar crecer esta naciente nueva religión que amenazaba al judaísmo y a otras religiones romanas. Por lo tanto, para la iglesia le fue muy complicado el vivir esto, pero lo hacían. ¿Por qué? Porque algo ardía como un fuego al interior de su alma, de sus huesos, de su mente, de su corazón. Y ellos necesitaban estar juntos, y nosotros hoy también necesitamos estar juntos. Y aquí, en este sentido, cumple un rol súper importante los grupos pequeños. En la medida de lo posible, hermano, sería bueno que se juntaran 2 o 3 familias para vivir esta experiencia, con respeto, tomando las medidas, ¿cierto?, orientadas, recomendadas, por razones, ¿cierto?, de salud, de precaución en el marco de esta pandemia que aún no desaparece y que esperamos, ¿cierto?, que no vuelva a resurgir con fuerza, aunque hay algunos atisbos, algunos indicadores que están señalando que al parecer hay un rebrote y esperamos que esto no sea así. Luego dice, y perseveraban en las oraciones. Bueno, la sierva del Señor cuando comenta esto dice que perseveraban en la oración en casa y la oración pública. Y la oración en casa se hace en familia y también puede ser en el contexto de los grupos pequeños, hermanos, pero también en las reuniones públicas de oración. Qué maravilloso, hermano, es asistir a la iglesia, adorar, cantar, estudiar la Biblia, reflexionar, escuchar una predicación que nos alimente, que nos oriente, que nos nutra espiritualmente. Les animo para que esto pueda ser así, para que imitemos a esta iglesia. Pero para que esto suceda necesitamos, ¿cierto?, que, hermanos, nosotros hacer la parte que nos toca. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo poder tener el espíritu de la iglesia post ascensión de Cristo, de la iglesia apostólica? ¿Cómo podríamos nosotros reproducir esta experiencia otra vez en nuestro tiempo y en nuestro contexto? ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula espiritual para hacerlo? Hermanos, simplemente vivir un Pentecostés personal, familiar o congregacional. Tener momentos de comunión profunda con el Señor, ¿ya? Y estudiar como nunca la palabra, orar como nunca, y volver, hermano, a retomar las reuniones en nuestras iglesias, pero de verdad. Que eso sea algo planificado, algo que tenga un lugar importante en tu agenda de vida, que no sea algo complementario, que no sea es que voy a ir si es que me queda tiempo. Eso no, hermano, eso no está bien. El trabajo no es más importante que esto. Es una reunión entre sábado que está quedando como oficial en cuanto a la adoración, que es la reunión de miércoles. Y por favor, hermano, yo te invito, te pido, de todo corazón, prioriza en tu tiempo el estar en la hora de reunión y testimonio en la casa de Dios. Me impresionó mucho una cita que está en este libro que tengo aquí en mis manos, que se titula El Camino a Cristo, que usted conoce. Este libro, escrito por la mensajera de Dios, dice que los que sienten la necesidad de Cristo, de una relación más profunda con Cristo, serán vistos en las reuniones de oración. Y la principal reunión de oración de la iglesia es la del día miércoles.
Por supuesto, en todas las reuniones tenemos que orar, pero hay una reunión que su título lleva ese desafío, que sea una reunión de oración, la del día miércoles. Yo me alegro en las mañanas los que se conectan a nuestra reunión matutina, miércoles de poder, poco más de 20 pantallas, es los hermanos que se conectan, hermanos, pero en el templo podemos ir sin ningún inconveniente, a pesar de las circunstancias. Los protocolos ahora son mucho más abiertos, no hay tanta restricción, solo tenemos que usar respetuosamente la mascarilla, ni nada más, y a ir a la casa de Dios. Y aprovechemos este tiempo y oportunidad mientras se nos permita el uso de los templos. Llegará la hora en que ya no nos van a servir y entonces el Señor nos indicará, ahora ya no más, y ahora cada uno va a tener que pasar el último momento antes de la liberación definitiva de la venida del Señor. Leo para cerrar, hermanos, dice en el verso 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Claro, los apóstoles estaban llenos de poder, del Espíritu Santo, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, es decir, era una iglesia desprendida, se entregaban ofrendas de amor, cariñosas, para el avance de la causa del Señor. Y también dice que se repartía según la necesidad de cada uno, sin egoísmos que no conducen a nada bueno. Y continúa el relato sagrado, dice, y perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, una iglesia hermanable, una iglesia fraterna, una iglesia llena de hermandad, de unión, de comunión, esas cosas lindas que unen, ¿cierto?, a seres humanos que son nuevas criaturas en Cristo, porque nos une un mismo amor y nos une una misma esperanza, un mismo anhelo. Soñamos lo mismo, estar, ¿cierto?, prontamente en la patria prometida por el Señor para nosotros. Luego dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tan potente era el testimonio de la iglesia, que era como una comunidad que daba un testimonio, ¿cierto?, que atraía a la gente. La gente venía a preguntar, ¿y qué es esto? ¿Cierto? Algunos se confundían, pero luego se les aclaraba a ellos por la palabra que esta era la iglesia de Dios, del Dios verdadero, la iglesia que tenía al Hijo de Dios como su Salvador, que murió por ello, que fue sepultado, pero que resucitó gloriosamente, que ascendió al Padre y que pronto volverá a la tierra como Él lo prometió. De todo corazón deseo que esta reflexión nos sirva para tomar decisiones, hermanos, y para que nos esmeremos a nivel personal, para que cooperemos y colaboremos a fin de que nuestra iglesia sea como esa iglesia y nosotros podamos cumplir el gran propósito por el cual el Señor nos tiene aquí, para ser una comunidad de testimonio, para ayudarnos como hermanos a caminar juntos hacia el objetivo supremo de prepararnos para la segunda venida de Cristo y por otro lado, a colaborar en la salvación de los perdidos. Que el Señor te bendiga, un grande abrazo, muchas bendiciones, feliz miércoles y que esta segunda parte de la semana sea muy bendecida para usted, para su familia, para nuestros amigos. Un abrazo a todos los amigos que pudieran escuchar este mensaje, que el Señor les bendiga grandemente.